Bienvenidos al capítulo de la estructura celular. Este capítulo va a tener el tema central, que es la célula. Y durante este capítulo vamos a estar diferenciando, haciendo semejanza, contrastando y comparando las células procariotas y las células eucariotas. Pero para poder hablar de esas células, también tenemos que hablar de los dominios. Así que vamos a comenzar desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Aunque de antemano, viendo este primer slide, vemos que las de abajo son células eucariotas que son más simples que esta célula procariota. La célula fue descubierta por el científico Robert Hooke en el 1665, ya que él quería descubrir cómo el corcho cuidaba y mantenía la integridad del vino. Cuando vio en su microscopio, que fue el que creó el microscopio, vio remanentes de las paredes celulares del corcho. Y es así cuando se da cuenta de la célula y le pone el nombre de célula, porque se acordaba a los cuartos de las monjas que estaban en el monasterio. Luego de eso siguieron avanzando los microscopios. Apareció el señor Antoine van Leeuwenhoek, que descubrió los organismos vivos, obviamente que están compuestos por células, pero no fue hasta que científicos se sentaron, luego de haber conocido la célula, y crearon la teoría celular. Esos fueron Matthias y Theodor Schwann. Ellos propusieron la teoría celular. Esa teoría celular, que sigue vigente hasta el momento, contiene 3 postulados. El primer postulado dice que todos los organismos están compuestos por células. Todos los organismos vivos están compuestos por células, y a partir de ese postulado aparece el segundo postulado, que dice que la célula es la unidad estructural de la vida. Eso es lo que significa, muy bien, está avalando el primero, y es que todo lo que tenga vida va a estar compuesto por una o más células. El último postulado lo que significa es que las células provienen de otras células preexistentes. Eso significa que las células aparecen de otras células o de la reproducción celular. Esta unidad base de la vida, esta célula, está limitada por su tamaño. O sea, que tiene un tamaño realmente limitado, porque si la célula crece demasiado, el movimiento de partículas en la célula, ya sea para trabajo celular, para alimento, pues prácticamente se hace imposible y no se da. Por eso es que se limita por el área de superficie disponible. Y no solo eso, sino que la temperatura, la concentración y la distancia. Todos los organismos tienen células pequeñas, porque si el tamaño aumenta, el volumen aumenta mucho más rápido. Entonces ella se queda con una difusión imposible, no le llegan los nutrientes, no hay trabajo celular y ocurre una muerte celular programada, que es lo mismo que apoptosis. La célula, tenemos que utilizar un microscopio para poder observarla, y es que a través de la historia y de la vida, los microscopios se han ido desarrollando hasta poder ver en nuestra actualidad enlaces químicos. Porque la mayoría de las células no son visibles a simple vista, y el ojo humano tiene la capacidad de poder observar las células si hablamos de óvulo o del huevo femenino. Eso sí se puede ver a simple vista. Y dentro de esas características del microscopio hay una bien importante, y es que los microscopios tienen que tener buena resolución, porque la resolución, esa distancia mínima que existe entre 2 puntos, para que se pueda diferenciar ambos puntos. Lo que quiere decir es que a qué distancia tengo que estar yo para poder diferenciar la estructura y verla de forma eficiente. Pero también sabemos que un microscopio magnifica la imagen, la hace mucho más grande, tiene su buena resolución, y nosotros podemos contrastar. Y dentro de esos microscopios existe el microscopio de luz, también existe el microscopio electrónico. El microscopio de luz usa la luz visible, la luz blanca,
El microscopio electrónico usa electrones y se divide en dos. Se divide en el SEM y se divide en el TEM. El microscopio del SEM, que se llama de rastreo o de barrido, ve organismos de forma superficial, o sea, le ve la superficie a lo que estamos mirando y tiene que estar muerto. Y para poder verlo, el organismo se tiene que bañar con algún metal pesado como tungsteno. El microscopio TEM, que es un microscopio de transmisión, atraviesa la superficie y vemos estructuras internas, como por ejemplo los organelos de la célula. Cada célula comparte similitudes con otras, inclusive a veces se comparten hasta el tamaño. Pero dentro de esas estructuras que son similares entre ellas está el material genético. Un ejemplo de material genético es el DNA, en el cual si hablamos de una célula eucariota, una célula moderna, una célula que contiene núcleo, pues dentro de ese núcleo vamos a encontrar el material genético. Pero si hablamos de una procariota, una célula antigua, una célula de una bacteria o de una arquea, vamos a encontrarlo en el nucleoide, que es una región dentro de esa célula que no está rodeada por ninguna membrana, y ahí en ese espacio libre se encuentra el material genético. Además del material genético, también todas las células contienen citoplasma. ¿Qué es el citoplasma? El citoplasma es una matriz semifluida que contiene organelos y citosol. Ese citoplasma es el interior de la célula, es la superficie de la célula que tiene citosol, que es la parte fluida, más los organelos. Todas tienen ribosoma. El ribosoma es una estructura prácticamente de forma circular que se encuentra en las procariotas y las eucariotas, y la función del ribosoma es adherirse al retículo endoplásmico rugoso, pero eso es más que la célula eucariota. Pero de forma general, en ambas células lo que hace es sintetizar proteínas. Es el lugar donde ocurre el anabolismo de las proteínas. Y por último, todas tienen membrana plasmática, que es una bicapa de fosfolípidos que está dándole la vuelta y creando la forma de la célula, pero las arqueas no siempre tienen bicapa. Y fíjense, antes de continuar con lo siguiente, acá a mano derecha tenemos una imagen del rango de lo que podemos ver a simple vista, de lo que logra ver un microscopio de luz y de lo que logra ver un microscopio electrónico. Vemos que el microscopio electrónico tiene una mejor resolución que el microscopio de la luz y que nosotros podemos ver a simple vista el huevo humano. Bien, como había mencionado al principio, debemos hablar sobre el dominio procariota o el dominio procaria. Este dominio procariote se rompe en dos porque realmente existen tres dominios. El primer dominio es el dominio bacteria. El segundo dominio es el dominio de las arqueas. Y el tercer dominio es el dominio de los eucariotes. Pero las bacterias y las arqueas son organismos procarióticos. Eso significa que dentro de su célula el material genético no está encerrado en el núcleo. Es por eso que son organismos bien simples, no tienen núcleo, tienen nucleoides. Y dentro de las procariotas están las bacterias y las arqueas, como ya mencioné. Las bacterias tienen paredes celulares en adición a su membrana plasmática, porque antes hemos mencionado ya que todas las células tienen membrana. Pero las bacterias tienen paredes celulares compuestas de algo que se llama peptidoglicano. Esto los protege, las mantiene la forma y previene la pérdida de agua. Cuando una bacteria es susceptible a algo, algún antibiótico, o si una bacteria es bien fuerte, eso va a depender de la integridad de su pared celular. Las arqueas no tienen peptidoglicano y tampoco tienen bicapa de fosfolípidos. Los organismos que pertenecen a los procariotes tienen flagelos. El flagelo es una cola que la usan para locomoción, para moverse.
y su movimiento es rotatorio. El flagelo, para poder moverse, su movimiento depende de un gradiente de protones de hidrógeno. No usa ATP. Eso es bien importante que lo resalten. Acá tenemos la estructura de una bacteria. Vemos el flagelo, que es para locomoción. Vemos que también tiene un pili, que es un pelito, que se usa para adhesión celular. Como todas las células tienen ribosoma, síntesis de proteína, membrana plasmática, también lo tienen, pared celular de peptidoglicano, tienen cápsula, y la cápsula lo que hace es darle resistencia al medio ambiente, nucleoide, donde está el material genético, y el citoplasma, que es una mezcla de organelos y citosol. Acá tenemos la estructura del flagelo. Le dije que su movimiento era rotatorio y que dependía de un gradiente de protones de hidrógeno. Ahora vamos a entrar en células más complejas que pertenecen al dominio eucaria, que son las células eucariotas. Eucariota significa núcleo verdadero. Aquí sí hay núcleo, y dentro de ese núcleo se va a encontrar el material genético. También, a diferencia de las células procariotas, aquí sí existen organelos de doble membrana que pertenecen al sistema de endomembrana. Y ustedes dirán pues que el ribosoma es un organelo, sí, pero el ribosoma no tiene doble membrana como tienen los organelos de la célula eucariota. También existe un citoesqueleto, que ese citoesqueleto es como un espagueti que está en el citoplasma celular, que le da soporte y mantiene la estructura. Y aquí dentro de este dominio, dentro de los eucariotes y de su célula eucariota, hay dos tipos de células. Son las células animales y las células vegetales. Y así como diferenciamos entre procariotas y eucariotes, también vamos a diferenciar entre animal y vegetal. Las células de planta tienen componentes extras que no tienen las demás. Por ejemplo, aquí hay pared celular, no es de peptidoglicano, sino que es de celulosa, que es un polisacárido estructural. También existe el cloroplasto, que es el organelo que lleva a cabo la fotosíntesis. Y también existe una vacuola central que almacena nutrientes. Aquí tenemos una imagen de una célula vegetal, y esta célula vegetal pues pertenece al dominio de los eucariotes. Están las plantas y las algas fotosintéticas. Tenemos un núcleo, vamos a empezar de arriba. Existe un núcleo donde en ese núcleo se encuentra el material genético. Ese núcleo está rodeado por una membrana nuclear y tiene una región en el centro que se llama el nucleolo, donde en ese centro se sintetiza, se crea un material genético que no es DNA, sino que es RNA, que pertenece al ribosoma. Por eso se le va a llamar RNA ribosomal. Y también está la cromatina, que la cromatina es DNA asociado a proteínas. Si directo de él se encuentran unos dos sistemas que se llaman los retículos endoplásmicos. Y esos retículos endoplásmicos se dividen en dos. Está el retículo endoplásmico rugoso, que se puede escribir como RE rugoso, y está el liso, RE liso. El rugoso es el que está directamente pegado al núcleo, contiene ribosoma, y como contiene ribosoma, su función va a ser la síntesis de proteínas. Aunque también el retículo endoplásmico rugoso tiene la capacidad de modificar azúcares. Seguido a él está el liso, que no contiene ribosomas, por ende no sintetiza lípidos. Y él lo que hace es sintetizar lípidos y desintoxicar de toxinas, de alguna sustancia que envenene. Eso es lo que él hace. Tiene una función detoxificante. Están los ribosomas, son las pelotitas que yo dije que sintetizaban proteínas. Luego está el aparato de Golgi, que se parece mucho al liso, pero está alejado del núcleo un poco.
y su función es la modificación de macromoléculas. Allá adentro se modifican sustancias que entran por la cara cis y que salen y se exportan por la cara trans. Está el cloroplasto. Ese cloroplasto, vamos a ver la estructura ya mismo. Su función principal es fotosíntesis. Están el citoesqueleto, que yo dije que era un espagueti que estaba en el citoplasma, que está compuesto de microfilamentos y microtúbulos, pero está compuesto de microfilamentos y microtúbulos en la célula vegetal. En la animal se añade algo más. Lo que otorga rigidez, estructura y soporta la célula. También está la vacuola central, que no está en la animal y almacena nutrientes. Están los plasmodesmos, que son pequeñas perforaciones de la pared celular para comunicación celular entre célula vegetal y célula vegetal. La pared celular, que ya hemos visto que está compuesta de celulosa. Tenemos membrana plasmática compuesta de fosfolípidos, una bicapa. Mitocondria es como la habichuela de la célula y ahí se sintetiza el ATP. Se lleva a cabo ahí la respiración celular, se crea energía ahí. Y el peroxisoma, que lleva a cabo reacciones con el peróxido de hidrógeno. Acá tenemos la célula animal. Vemos prácticamente muchas estructuras compartidas. Aquí está prácticamente lo mismo, pero algo que no he mencionado es que en las procariotas se llama flagelo, pero en las eucariotas se llama cilio. Y no depende del gradiente de hidrógeno y depende del ATP. Aquí también hay un citoesqueleto, pero simplemente se añadieron los filamentos intermedios. Todo lo demás prácticamente lo mismo. Hay centriolos también, y los centriolos son esta estructura que está aquí adentro, y los centriolos son 2 por cada célula y tienen una función en la división celular. Acá tenemos otra vez funciones de los organelos un poco más detallado. Tenemos la función del núcleo, que es contener el material genético. También está el nucleolo, que sintetiza RNA ribosomal. Sabemos que el núcleo está compuesto está cubierto de una membrana nuclear. Ya tiene poros también para poder intercambiar sustancias dentro y fuera del núcleo. Y en eucariotas el DNA se encuentra en forma de cromosoma, que es como un DNA bien condensado. Y está tan condensado debido a que el DNA se asocia a unas proteínas que lo enrollan. Y cuando el DNA está asociado a esas proteínas, se llama cromatina. El núcleo está en los animales y vegetales, o sea que en general en eucariotas, pero no está en procariotas. El nucleoide es lo contrario, está en las procariotas y tiene la misma función del núcleo, que es el lugar del citoplasma donde se encuentra el material genético. Ahí no hay membrana, ahí no hay nucleolo, ahí no se sintetiza nada, simplemente es un lugar donde se encuentra el material genético. Ribosoma está en ambas, procariota y eucariota, y se puede encontrar libre en el citoplasma, se puede encontrar en el núcleo y también se puede encontrar en el retículo endoplásmico rugoso. Su función es síntesis de proteína. Aquí tenemos la estructura del ribosoma. Él contiene una subunidad grande y una subunidad pequeña. Y acá tenemos la estructura del núcleo, nucleolo y de la cromatina y de la membrana nuclear. Y de ahora en adelante vamos a hablar del sistema de la endomembrana. Es un sistema que consiste de organelos que están dentro de la célula y que tienen doble membrana. Son organelos doble membranosos. Entre ellos está la membrana nuclear, que la recubre el núcleo. Están los retículos endoplásmicos, el liso y el rugoso, el aparato o el complejo de Golgi, los lisosomas, que los lisosomas tienen enzimas hidrolíticas, enzimas que hacen hidrólisis y llevan a cabo reacciones de rompimiento. Vacuolas, que lo que hacen es almacenar, y la membrana plasmática. Acá
Acá tenemos más funciones de los organelos que ya he mencionado cuando discutía la imagen. Retículo endoplásmico rugoso sintetiza proteínas y modifica azúcares. Está pegado al núcleo y tiene ribosoma. Retículo endoplásmico liso sintetiza lípidos y desintoxica. El aparato de Golgi es el correo de la célula. Tiene una cara cis por donde entra todo y una cara trans por donde sale todo. Se modifican macromoléculas, no tiene ribosoma. Y de ahí lo que sale del aparato de Golgi sale viajando en una vesícula de transporte. El lisosoma son vesículas digestivas. Tienen enzimas hidrolíticas que catalizan el rompimiento de las macromoléculas, añadiendo agua a esos enlaces químicos. Aquí se reciclan los organelos viejos, se digieren las células y el material eterno que entre por fagocitosis. Vacuolas. Una vacuola pues prácticamente es como un carrito que va llevando cosas o que almacena cosas también. No se puede confundir mucho la vacuola con la vesícula tampoco, porque la vacuola pues existe la central en las plantas, que ya dije que almacenaba muchas cosas, pero de forma general lo que hacen es almacenaje. También existe en algunos organismos una vacuola contráctil, que lo que hace es que toda el agua que entra en esos organismos, él le expulsa el exceso de agua. Peroxisomas llevan a cabo reacciones de oxidación de ácidos grasos, mitocondria síntesis del ATP y cloroplasto fotosíntesis. La estructura de la mitocondria del cloroplasto la vamos a ver más adelante. Acá tenemos la estructura del aparato de Golgi. Tiene una cara cis por donde entra todo y tiene una cara trans por donde sale todo. Todo lo que entra llega por vesículas de transporte y todo lo que sale por vesículas secretoras. Acá tenemos el retículo endoplásmico rugoso, que mira la diferencia del liso. El liso es para arriba y este es como para el lado. Y tiene ribosoma y uno no. Acá tenemos el mecanismo del transporte celular. Del núcleo pasa el rugoso. En el rugoso se crean proteínas por la cara cis, se modifican en el aparato de Golgi, salen por la cara trans, ocurre la digestión y es todo. Y ahora vamos a la estructura de la mitocondria y del cloroplasto. Si hablamos de la mitocondria, debemos recordar que la mitocondria es el lugar donde se sintetiza la energía celular. Ella tiene doble membrana, ya tiene una membrana externa. Déjeme cambiar el color. Membrana externa, membrana interna. Aquí está, fíjense que estas son las internas, estas son las externas. Esa membrana interna, adentro, contiene el ribosoma y contiene el DNA. La matriz es el fluido que está dentro de la membrana interna, lo que está de color rosita. Y el bordecito de la membrana interna se llama cresta. Entre una membrana y la otra hay un espacio intermembranal. El cloroplasto tiene membrana externa, tiene membrana interna, DNA, ribosoma, tiene líquido, lo mismo que acá, pero no se llama matriz, se llama estroma. Tiene saquitos adentro. Un solo saco se llama tilacoide. Muchos sacos se llaman granos. Y ustedes se preguntarán por qué el cloroplasto y la mitocondria tienen DNA. Eso se debe a la teoría de la endosimbiosis, que esta teoría propone que una célula procariota fue engullida por otra célula y de esa forma es que aparece la mitocondria y los cloroplastos. Adicional a eso, información del citoesqueleto. Ya hemos dicho que mantienen la forma y fijan a los organelos. Es como una ruta, es como la carretera de los organelos. Y en las vegetales, recuerden que no hay filamento intermedio. Acá tenemos más de lo mismo. Vemos en la forma del cilio, que es la locomoción de la célula eucariota, que es 9 más 2. Son 9 microtúbulos
y 2 en el centro. Y aquí lo pueden ver. Esta es otra foto de las paredes celulares. Recuerden que las bacterias la tienen de pectidoglicano y las plantas la tienen de celulosa. Los hongos las tienen de quitina, que también son polisacáridos estructurales. Y al final tenemos a la matriz extracelular o el modelo del mosaico fluido, que la vamos a ver también en el capítulo de membrana. Las conexiones entre célula vegetal y célula vegetal se llama plasmodesmo, y entre las células animales están las tight junction, que son las más fuertes y no permiten el paso de nada. Están los desmosomas, que permiten el paso de sustancias, y también están los gap junction, que permiten el paso de los iones. Y hasta aquí el capítulo de la célula. Espero que lo hayan disfrutado.